Dinero rápido en línea. Solo mira atentamente este video y repite después de mí. Usted hoy puede ganar su primer $1000. Buenas a todos. Y hoy nuestro comercio está dedicado al índice que se llama Moving Average. Es un buen índice para comerciar. También hoy comerciamos en la plataforma Quotex. Y sé que muchos de ustedes comercian en esta plataforma. Para saber más grabo este vídeo, pero si necesitan un agente de comercio seguro y rentable, le dejo su enlace en el comentario fijado debajo del vídeo. Y es la plataforma donde más comercio. Pues nuestro objetivo de hoy es muy simple, consiste en abrir un par de convenios exitosos con ese magnífico índice. Creo que ya han visto un montón de vídeos dedicados a este vídeo. El de hoy contiene una información extraordinaria y no típica sobre cómo usarlo y en general de manera más fundamental. Les explico varios secretos de su uso exitoso. Vale, primero quitamos y volvemos a añadir el índice Moving Average. Abrimos la barra de índices donde pulsamos en el que se llama Moving Average o abreviado MA. Ahora elegimos los periodos de las líneas deslizantes, añadimos 2 veces este índice. El periodo de la primera línea del primer índice será de 12, de color azul marino, y pues la segunda línea o el segundo índice será con el periodo de 25 y de color rojo. Sí. Vale, ¿qué son las líneas deslizantes, los índices, este índice en general? Ahora en el gráfico vemos dos líneas indicadoras. La primera del periodo 12 y de color azul marino. Esta línea muestra el valor medio del precio por las dos últimas velas. Es la información sobre su apertura y final de formación o su valor medio. Pues esta línea se basa en las últimas 12 velas, por eso es rápida y dinámica y muestra los cambios rápidos del precio. Pues, además, vemos la segunda línea deslizante con el periodo de 25, es decir, muestra la información de las últimas 25 velas, por eso es más lenta, menos móvil y pues, por consiguiente, estas dos líneas se cruzan de vez en cuando. A ver, el cruzamiento, miren. Si la línea rápida con el periodo de 12 velas cruza la línea de 25 velas, desde abajo hacia arriba es la señal del cambio y de la tendencia de abajo a la tendencia de subida. En este en este caso, abrimos el convenio enseguida o esperamos un buen punto para entrar en el convenio de compra. Con la venta todo es viceversa. Siempre prestamos atención a cuando hay muchos tales cruzamientos de las líneas indicadoras, ya que eso no nos da muchas señales con éxito. Las señales son muy perdedoras porque es una dirección de al lado y no es razonable comerciar aquí, por lo menos con esta estrategia. Ahora más detalladamente sobre la señal de venta. Miren, la línea azul marina cruza la roja desde arriba hacia abajo. Y en este caso la señal comprueba la dirección hacia abajo. Como resultado podemos abrir un convenio de venta enseguida o esperar un poco hasta encontrar un momento más adecuado. Así es el principio de la estrategia. Aquí podemos empezar a comerciar analizando las situaciones para evitar errores grandes. Vamos amigos. A ver. Empecemos. Y la primera situación, ya vemos el cruzamiento de las líneas. Como dije, la línea azul llevó mucho encima de la línea roja y acaba de cruzar la roja hacia abajo. Y como vemos, se fija debajo del nivel de la línea roja. Es la señal de bajada. Por eso, este cruzamiento solo comprueba el cambio local de la tendencia. Y pues vemos la vela roja, pero pues
Pues todo está bien de momento. Y vale, vamos a ver cómo resultará nuestro menú. Sí, todo parece más fácil. Pues un resalto del precio y por eso apostamos $1000 en el convenio de venta. Abrimos otro convenio. Quiero recobrar los primeros $500 que aposté en el primer convenio. Así podremos ganar más que perdimos en el primer convenio. Esta estrategia no es de señales, pero si conocen bien las bases del análisis técnico, muchas veces es mejor esperar antes de abrir el convenio. Al cruzarse las líneas, se puede abrir los convenios de compra o de venta enseguida. Solo hay que tener en cuenta que puede que necesiten abrir varios convenios más para recobrar la pérdida. A veces hay que esperar para encontrar un buen punto de entrada en el convenio. Es que puede faltar tiempo para que el convenio sea exitoso. Es normal, absolutamente normal. Es que pues el tiempo de expiración es fijo y yo lo tengo igual a 1 minuto, por ejemplo. En este caso se puede comenzar con el tiempo de expiración de hasta 3, 4 minutos. Si están seguros de la tendencia, claro. Pues ganamos $930, de los que los netos son 430, ya que los 500 son perdidos en el convenio anterior. Así recuperamos el balance inicial y volvemos en potencial también. Perfecto. Analizamos el gráfico un poquito, miren, vemos que el gráfico se volvió del nivel de resistencia y se dirigió hacia el nivel de aprobación. Además, veo este nivel intermedio, este nivel local, donde está el precio de momento. Pues en cuanto lo supere, el precio se dirigirá más abajo hacia los niveles que están más abajo. Entonces, en esta situación abrimos el convenio de venta. Espero que el precio baje. Pues quiero describirles la situación cuando buscamos un punto de entrada en el convenio mejor. Miren atentamente. Voy a describírselo con detalle. Creo que puede surgir preguntas, por eso vamos a discutir eso. Miren, la cosa es que cuando se cruzan las líneas en el mercado, o sea, el precio puede tardar en reaccionar a tal cruzamiento. De eso, el convenio puede cerrarse con pérdida o con éxito. Pues, ¿y cómo se puede aumentar la tasa de ganancia? ¿Cómo podemos aumentar la cantidad de los convenios exitosos? Miren, pues la línea mediana deslizante la tenemos con el periodo de 12 y podemos añadir la línea deslizante con el periodo de 50, por ejemplo. Eso será una excelencia. Pues será una línea muy principal, creo. Claro que son las líneas de comercio para muchísimos traders y podemos usar esta línea como de aprobación y resistencia. Depende del lugar donde está el gráfico respecto a la línea. Si esperamos con la entrada en el convenio, luego tenemos dos opciones. Pues opción A, esperamos hasta que el gráfico toque la línea azul. Opción B, esperamos hasta que el gráfico toque la línea roja. Ambas son las líneas con las que interactúa el gráfico. Por consiguiente, esperamos cierto rato. Entendemos que la tendencia de subida y no nos apresuramos en abrir convenio esperando que el gráfico toque una de las líneas y solo entonces abrimos el convenio de compra de venta. Es que esperamos una comprobación de la dirección siguiente del gráfico. Ahora nuestro convenio es de venta, por ejemplo. Sí, es que el gráfico tocó la línea roja y acabo de notar este momento. A partir de ahora el gráfico sigue su bajada. Así es la situación. Les comparto mis secretos que les ayudarán a ganar. Úsenlo, por favor. Y el último convenio para hoy pues, es una situación bastante buena. Notamos que había una buena tendencia de subida, había también un par de buenas señales de compra y de venta. Luego notó una corrección duradera que bajó el gráfico y luego vemos la subida.
del gráfico tras esa corrección, cuando el gráfico bajó más debajo de las líneas. Y pues veo el cruzamiento, parece que el gráfico prueba la vela azul, la línea azul. Además, noto este pattern de vela que se llama la vela de Dodge. Aquí es el martillo, tiene su cuerpo pequeño y la sombra bastante grande encima, debajo, como aquí. Eso significa la presencia del comprador que está interesado en subir el precio. Genial. Este último convenio es exitoso gracias a esta vela verde tras el pattern. Pues ganamos notablemente. Este era el último convenio para hoy. Espero que ustedes ya hayan aprendido muchas cosas nuevas. Para todos ustedes mantengo un canal de Telegram gratuito. Ahí pueden comerciar conmigo, aprovecharse de mis convenios y señales. Todo es gratuito, es lo más perfecto. Además pueden comparar sus resultados con los míos, dejar sus comentarios, experiencias y todo. Gracias amigos y hasta pronto.